hoy tenemos la oportunidad de estudiar juntos la palabra. ¿Tiene ánimo? ¿Ganas de la palabra? Muy bien, pues vamos allá y vamos a mirar Nehemías. Estamos estudiando, ya venimos varios domingos estudiando el pasaje de Nehemías, concretamente vamos a ver el capítulo 4 y veníamos viendo que Nehemías está siendo parte de un propósito divino, un propósito de Dios que es reconstruir las murallas de Jerusalén que estaban derribadas, consumidas por el fuego, y que eso significaba que el pueblo de Dios estaba vulnerable a sus enemigos, perdía la posibilidad de tener identidad, fortaleza como pueblo, descendencia, protección, y ese acto de construir las murallas significa que era una obra que iba a dar resguardo al pueblo de Dios. No era simplemente una construcción arquitectónica sin más, era una construcción basada en cuidar el propósito de Dios a través de cuidar a su pueblo. Y Nehemías 4, versículo 1, que le tenemos ahí, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nehemías en este momento relata que a pesar de tener el favor del rey para empezar la construcción, a pesar de diseñar un plan y una estrategia moviendo a todo el pueblo para que se encaminase en la reconstrucción de los muros, ahora se encuentra ante la situación de desafiar la oposición. Y ese es el tema que yo quiero compartir hoy con usted. ¿Cómo desafiamos la oposición? Y aquí Sanballat nos está diciendo que no le gusta, se disgusta, no le parece que el pueblo de Dios se resguarde, tenga una fortaleza a través de esas murallas. Y entonces Nehemías comienza a notar que la dificultad ya no es exclusivamente de la obra, de un esfuerzo de ejecutar un plan, sino ahora la dificultad está en la oposición que aquellas personas cercanas a la construcción están buscando que se arruine todo, destruya. ¿Usted ha vivido alguna vez oposición? ¿La ha sentido? La podríamos describir como ese sentimiento de que algo está en contra nuestro, ¿verdad? Algo o alguien contrapone el camino que queremos desarrollar. Y ese sentimiento de contraposición, cuando es insistente y continuo, ¿qué crea en nosotros? Debilidad, agotamiento, crea desánimo, ¿verdad? Al punto donde en muchas ocasiones sentimos que tenemos que desistir, que a lo mejor no tendríamos que estar encaminados en esto y renuncia, retírate, ¿verdad? La oposición es: yo te voy a hacer contra de todas las formas posibles para que desistas de este plan. Y Nehemías tenía que aprender cómo hacer frente a esta oposición. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque Nehemías no fue que se le antojase hacer una construcción de un muro sin más. Nehemías era parte de un plan divino a través del cual esa reconstrucción iba a asegurar que el pueblo de Dios iba a estar protegido, iba a haber descendencia, y sí, 400 años después, allí 465, creo que para ser más exactos, nacería. ¿Quién? Cristo, el hijo de David. Entonces, muchos de los proyectos, de las iniciativas que Dios pone en nuestro corazón son porque Él tiene un plan divino con ellas. Pero la oposición, por supuesto que puede estar presente. Y en el capítulo 4 vamos a aprender cómo Nehemías detecta esa oposición. Vamos a hacernos unos diestros en detectar cómo funciona la oposición y aprenderemos de Nehemías cómo respondemos a ella. Y entonces en el versículo 2 de Nehemías 4 dice: y hablando delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos?
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? El versículo 3 dice, Tobías, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Lo primero que vamos a notar de la oposición es que tiene palabras de mal, de maldición, ¿verdad? Porque aquí hay una forma de expresión a través de la cual hay menosprecio, hay crítica, las opiniones son de tipo destructivo, burla, se sube un cachorro, se sube un zorro y eso lo tira. ¿Van a construir un muro con escombro? ¡Ja, ja, ja! Y suele ocurrir que esas formas, ese lenguaje de tipo negativo, a nosotros, aquellos que estamos en un camino de emprender un proyecto dirigido por el Señor, nos cala. Y inmediatamente no podemos en nuestra humanidad plantearnos, ¿será verdad? ¿Será que este muro no va a ser resistente? A lo mejor no lo estoy haciendo de la mejor manera y si en realidad no tendría que hacerlo, porque es que es verdad, esto en un día no vamos a poder hacerlo, esto es una obra que demanda muchísimo empeño y cabe la posibilidad que las palabras de maldición del opositor creen en ti inseguridad, creen en ti un sentimiento de debilidad, te desanimen, pero tenemos que aprender a detectarlas. Tenemos que detectar cuál es esa intención netamente maligna, por no decir así en nombre y apellido, diabólica, que lo que intenta es que tu corazón se descentre de aquello que es el plan de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues fíjese cómo le respondió Nehemías. En el versículo 4 me gusta mucho que Nehemías hace un ajuste adecuado y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y en el versículo 6 dice, y edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fíjese usted que Nehemías supo gestionar el interior y no se retrajo, no se aisló, no se dejó consumir por el pesimismo, porque a veces nos suele ocurrir que la crítica a lo que nos lleva es a sentirnos mal, queremos estar rechazados, ya no queremos estar más expuestos a ello, nos aislamos, a veces hasta nos creemos esas malas intenciones, pero Nehemías no se retrajo en temor o en miedo, en dolor, ni tampoco hizo algo muy importante, fue delante de Sanbalat y Tobías y decir, bueno, ¿cuál es el problema? Aquí vamos a hablar tú y yo, ve, dime a la cara qué es lo que está sucediendo, porque tú no sabes. No, ¿verdad? Nehemías ni fue pasivo ni fue agresivo, ¿verdad? Nehemías supo entender que aquí la situación no era una lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino que yo tenía que llevar delante de Dios la causa del menosprecio. Y en muchas ocasiones nosotros vivimos formas literales de envidia, formas literales de acusación, de rumores, de contienda, y nos encarnizamos con la persona. Y eso no es. Nehemías supo detectar que había una intención maligna allí y delante de Dios, llevándola delante de la presencia de Dios, es que dice, Señor, toma a cargo, tómalo tú ese menosprecio, pero yo continúo, no paro. Y comenzó a avanzar en la obra, llevando la muralla a la mitad. Increíble, ¿verdad? Que a veces parece que las personas con su crítica y su desprecio podrían paralizarnos, pero es mejor dejarlo a cuenta del Señor. Deja a cuenta del Señor aquellas palabras de maldición. Entrégaselas a Dios. Amén.
Yo sé que eso es un dolor horrible, ¿eh? Yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido y cuando sientes que alguien te ataca, te desconcierta, no sabes cómo comportarte, pero ¿sabéis qué sucede? Que la oposición no se centra únicamente en palabras. Aquí Sanbalat y Tobías dicen, vamos a tener que subir el nivel. Aquí no les vale únicamente con liarles diciéndoles cosas que no corresponden. Y entonces en el pasaje 7, en el versículo 7, suben el nivel de intensidad y la oposición ya no solo son con palabras de maldición, sino que empiezan amenazas de ataque, de conspiración, amenazas de te dividiré y te destruiré hasta la muerte. Fíjese el versículo 7, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho. Versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Vamos al 10, versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. La situación se estaba poniendo peliaguda. Ya no era una cuestión únicamente de cizaña, rumoreo, cotilleo, envidia. No, vieron que avanzabas. Vieron que Nehemías continuaba en el propósito divino y entonces sigilosamente comenzaron a plantear cómo hacemos para meternos dentro, en la mitad de su lugar, de su territorio, por cualquier rincón. Dice que los del pueblo de Judá que vivían cerca en la zona, a los enemigos, les decían a los constructores, estar atentos porque de cualquier punto, de cualquier esquina, de cualquier rincón van a entrar, van a llegar, van a colarse y colándose van a dividir hasta llevaros a la muerte. ¿Y qué ocurría a pesar de la presión de la amenaza y del ataque? Que el pueblo también estaba cansado físicamente, porque construir la muralla hasta la mitad suponía esfuerzo físico, suponía desgaste. ¿Y qué ocurría en ese instante? Que los propios constructores decían, no sabemos si el cuerpo nos va a acompañar, no sabemos si tenemos suficiente fuerza para mantenernos con toda esta cantidad de escombro que hay tan abundante y no tenemos claro exactamente si verdaderamente vamos a poder resistir. Y entonces llega un momento donde la resistencia no solamente es psicológica, de entregar al Señor todas esas emociones que nos crean de dolor por el menosprecio, por la burla, sino que la resistencia también pasa a ser física. Y el cuerpo se cansa y se agota en el camino de la construcción a un propósito divino. Y llega un momento donde Nehemías, ante esta clara forma de obstrucción, tiene que también dar otro tipo de respuesta. Es verdad que entrega al Señor la carga, la causa, pero hay otras opciones que hace. Y fíjese usted cómo responde él. Versículo 9. Vamos a ver ahí en el versículo 9. Lo primero que hace él para responder ante esta oposición es: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bien, lo primero es: mi fortaleza está en el Señor. Yo llevo mi causa delante de Dios. Esta es la situación que yo tengo, Padre. Esta es la realidad del proyecto, del propósito que tú quieres que se lleve a cabo. Pero parece ser
que hay fin de destrucción. Parece ser que hay intención de acabar con ello. ¿Cómo puedo estar vigilante? ¿Cómo puedo estar atento? Y entonces hay un acto de estar con los ojos abiertos, vigilantes, atentos, porque el diablo está buscando, ¿verdad? ¿A quién puede pillar? Entonces, ese acto de estar atento significa que yo estoy sensible, conectado con mi Señor, diciendo, Padre, quiero entender los momentos, quiero entender los tiempos. Y sí, por eso hay tiempos de intercesión, tiempos de vigilia, tiempos de ayuno, porque mi espiritualidad también vela, atento, vigilante a que esto en el proceso de lo que está aconteciendo, mi fortaleza me pille primero en lo espiritual. Primero todo se conquista en lo espiritual. Todo se conquista en lo espiritual. Mire, yo recuerdo que ha habido momentos en los que pasamos por dificultades, ¿no? Y a veces hay situaciones familiares que uno puede decir, es que el problema es el marido, es que el problema es la mujer, es que son los hijos porque están en ese tal, porque me respondió y me dijo que este era el problema, y nos encarnizamos en la situación humana, en la situación conflictiva, y olvidamos llevar delante de Dios esa causa y decir, Padre, aquí está esta casa, aquí está este hogar, es tuyo, te pertenece, que tu presencia fluya en este lugar. Darle control a Dios por completo de la situación, del lugar, de las personas. Aquí en este caso Nehemías ganaba a la oposición haciendo frente desde lo espiritual y también con una actitud resistente a través de vigilia, de guardia, de activación día y noche. Pero ¿qué otra cosa hace además Nehemías? Algo muy importante que hace es fomentar la unidad. Fíjese en el versículo 13. Vamos al versículo 13, dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hay un momento donde la resistencia no solamente ocurre desde el plano espiritual con las disciplinas espirituales, sino que la resistencia también ocurre cuando usted y yo como hermanos, cuando nuestras familias como congregación resistimos a una, cubriendo aquellos escenarios que pudieran ser de alta vulnerabilidad y de destrucción. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, fíjese que mi marido y yo vivimos una experiencia bastante notoria mi marido compartió en la primera reunión, el pastor Luis Fernando, a las 9 de la mañana y entonces los dos hicimos aquí equipo en el estudio de este mensaje. Y una de las cosas que comentábamos es que a nosotros nos pasó una situación muy parecida en oposición. Hace unos años nosotros somos empresarios, tenemos un proyecto de empresa y esa empresa tenía el desafío de crecer, no podía estar en el mismo lugar. Ya estábamos con 7, 8 espacios llenos, necesitábamos crecer, llevábamos un año con los planos, el plan delante de Dios, presentándoselo al Señor. Señor, si tú quieres que esto se haga, mirando un sitio, mirando el otro, orando y con el mazo dando, un poco, ¿no? Señor, aquí estás, si esta es tu voluntad, este es el plano, este es el lugar. Y surgió la posibilidad de una manera muy complicada en nuestra humanidad que se diera el cambio, la transición. Ocurrió la transición a un espacio mucho más amplio, a 14 despachos, el doble de metros. Respuesta sin duda alguna divina, porque en nuestra humanidad literalmente imposible. Y entonces entendíamos que Dios estaba con un propósito detrás de este crecimiento, ayudar a muchas personas,
había muchos proyectos sociales que están detrás de esa opción y entendíamos que el corazón de Dios nos decía adelante. A los 2 meses, 3 de habernos mudado, dejándonos la piel con la reforma, de repente 2 o 3 del equipo comienzan, pues yo esto no lo quiero, pues a mí esto no me apetece, pues a mí yo quiero trabajar desde casa, pues si yo no trabajo desde casa yo no voy a venir. Y nosotros desgastados con la reforma, no podíamos con el cuerpo, ya íbamos a desfallecer, entregando todo, empiezan los rumores, empieza la oposición, pues nos vamos a marchar, pues nos vamos a marchar 2 o 3, pues nos vamos a marchar 2 o 3 y verás cómo esto no va a funcionar. Orando, Señor, ayúdanos, ayúdanos, no sabemos por qué está ocurriendo esto, si nosotros es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Padre, ¿qué es lo que pasa aquí? Resistiendo esas sabidurías hasta que de repente el aire acondicionado que habíamos heredado del local se daña, frío de enero. Usted sabe lo que es aguantar 2 grados bajo cero sin aire acondicionado allí, aguantando frío, empieza una gotera, de repente a causa de esos cambios ya no había las personas, se marchan, nos rompen un área de servicio, añadido a eso no teníamos ni para pagar el salario ni del primero que entraba por ahí, préstamo por aquí, préstamo por acá. Llegó un momento, recuerdo ese día, con mi marido en la noche, mirando el Excel, le encantan los Excel, mirando el Excel, digo, no llegamos. O sea, enero morimos, 30 de enero morimos, no tenemos nada, no tenemos cómo pagar a nadie con todo esto que está aconteciendo y todas estas situaciones tan horribles. No llegamos, lloramos los dos delante del Señor. Ayúdanos, Padre, tú oramos antes de hacer esto, te lo preguntamos, pedimos confirmación, ¿qué hemos de hacer, Señor? Y recuerdo que en aquel momento la gente muy cercana a nosotros sabía que estábamos resistiendo oposición. Y este es el punto de la unidad al que quiero comentar. Y recuerdo que conociendo que estábamos haciendo esa resistencia a todas estas dificultades, nuestras madres toman la decisión y dicen, las llaves del local, a las 6 de la mañana vamos a estar ahí orando todas las mañanas, dánoslo. Y mamá y suegra, 6 de la mañana, orando de un sitio a otro, despacho a despacho. A mi marido y a mí no nos daban las fuerzas ni físicas ni psicológicas, lo habíamos entregado todo. Y ellas orando cada mañana, la familia respondiendo, unida allí en intercesión, orando por ese lugar. Amigos viendo que ya no íbamos a llegar, dicen, bueno, yo puedo pedir un préstamo y si tú lo necesitas, hay que hacerse esos amigos, Hay que hacerse esos amigos. Rota diciendo, madre mía, que si no llegáis, miramos, no hay problema. Otros nos veían que había que mantener la concentración, trabajando concentrados, manteniendo el porte a pesar de la dificultad. Y entonces entendí que en medio de la oposición el Señor quiere la congregación, la familia, la unión. La unión. Mira, iglesia, si algo tiene nueva vida, es eso. Recuerdo hace muchos años, yo no sé si usted lo sabía, pero el púlpito era mucho más bajito y estaba contra esa pared, contra esa del fondo de allí. Bueno, hemos dado vueltas por todos los lados aquí, ¿no? Pero cuando nos vinieron a visitar para hacernos el trámite de la licencia, que teníamos también mucha oposición por la zona, usted ya sabe que no son los vecinos, no es la persona, sabe lo que hay de fondo, y había mucha oposición y teníamos allí de ese lado el altar. Entonces llegó el técnico a mirar, tenéis el altar aquí y en el plano pone que es aquí. Ay, claro, ya bueno, pero bueno, es que nosotros lo hemos puesto ahí porque queda, no, si el altar no está de este lado, no puedo hacer nada, no se puede.
Recuerdo el pastor Tomás, visítenos usted mañana. Aplaza la cita para mañana. ¿Pero para qué? Mañana, aplastémosla, no la hagamos hoy, aplastémosla para mañana. Bueno, pues nada, la hacemos para mañana. ¿Usted sabe qué hizo, iglesia? ¿Usted sabe qué hizo? Usted tenía que ver cómo cerca de 30 hombres cogían de la esquina de un lado y al otro, ¡cargar! ¡Pum! ¡Cargar! ¡Pum! ¡Cargar! ¡Pum! ¿Hasta dónde? Hasta llevar el púlpito a este lado. Increíble. Y mientras estábamos moviendo, de repente otros sabían que el sonido tenían que cambiar y unos estaban en el sonido, otros estaban repintando, otros estaban poniendo acá, porque la unión, Dios la bendice, la bendice, la bendice. Fíjese usted que si Dios pone en nosotros el gran sueño y desafío de tener un lugar por construir, en el que se pueda acoger gran número de personas que van a escuchar la palabra de Dios, no dude que su casa, su grupo, su familia van a ser parte trascendental de esa unión a la resistencia de la construcción. Visualícese porque ese es el anhelo del Señor, que su pueblo como uno solo resista y mantenga en unidad aquella forma de mantener la continuidad del plan de Dios. Y fíjese que esto no ocurre solo en proyectos o en emprendimientos. Fíjese que también ocurre en unidades tan elementales como la familia. La propia dinámica familiar tiene oposiciones. ¿En qué sentido? Bueno, a veces estamos más cansados y no nos hablamos así como con mucho cariño. Y a veces se nos salen formas que madre mía. Pero hay un momento donde la familia, como funciona, guarda el punto débil, el vacío de lo que es nuestro hogar. Ha habido momentos en los que el cuerpo no me acompañaba, no sabía yo, por ejemplo, si iba a poder estar hoy aquí presente, ya sabes tú de los virus y las épocas estas griposas, y sin fuerza para moverme, mi marido me hizo un caldito bien calentito por la noche, venga para que te pongas bien, estoy orando por ti, y pareciera que no, pero esos gestos unen, hacen piña, fortalecen y le dicen al enemigo, aquí no tienes lugar, aquí no hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. Son gestos que dicen, te guardo el lado descubierto. Gestos que dicen, te protejo donde tú no puedes. Gestos que dicen, te he visto que no llegas y te cubro. Veo que estás débil y te levanto. Esos gestos blindan, protegen. ¿Y el enemigo por dónde entra? No tiene lugar para entrar y dividir. Entonces, atentos, porque la resistencia, la oposición no es un ataque frontal, es la calidad de la cohesión, la calidad de cómo nos tratamos, la calidad de cómo cubrimos las falencias o las dolencias de mi hermano y de los que están conmigo. Pero aquí el diablo no toca, porque protejo mi sector, protejo mi escenario, protejo esto que me entregaron y lo cuido y lo mantengo. Esta puerta, esta es la que tengo, pues esta la pinto. Esta es la que tengo, pues le arreglo la chapa. Esta es la que tengo, le arreglo que no suene. Esta, y la mantengo y lo protejo y soy parte del resto de las puertas de la muralla, porque por familia como uno solo resistimos. Amén. Amén. Fíjese, Nehemías no hizo un trabajo solo. Nehemías supo resistir a través de la unidad de su pueblo, a través de la fortaleza de cuidarse los unos a los otros. ¿Qué más hizo? Una última cosa. Hemos dicho que Nehemías supo tener fortaleza espiritual, mantener unidad en la familia y entre el pueblo. Y la tercera cosa que hizo en el versículo 14 es: después miré
Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay un momento en el que Nehemías tiene que cerrar toda opción a la incredulidad. Hay un momento en el que Nehemías tiene que recordar la razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Porque uno a veces pierde perspectiva, ¿sabe? En los momentos de ataque, cuando te vienen por todos los lados y uno está desgastado, hay un momento donde uno dice: ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que sí? ¿Me retiro? ¿Qué hago? Está uno desbastado. Y entonces es verdad que hay un instante donde uno tiene que detenerse y decir: Señor, ¿qué dijiste? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que yo escuché cuando dijiste que yo y mi casa? ¿Qué fue lo que yo escuché cuando tú dijiste: aquí en este lugar vas a hacer esto? Señor, recuerdo tu propósito y tengo conciencia de que aferrándome a esa promesa no debo temer. No hay lugar al temor, no hay lugar a la duda, no hay lugar a la incredulidad. Dios grande y temible pelea por nosotros. No hay que tener miedo del enemigo. Hay que recordar que el Señor es grande y glorioso y nosotros resistimos por un motivo, por una clara opción de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El miedo te paraliza. El miedo te inhabilita. El miedo, generando mucho pesimismo, crea una inseguridad donde te anula. No eres tú. Teniendo miedo, escuchando las palabras del temor, entonces lo que hace simplemente es darle el poder a esas palabras de temor, a esas palabras de acusación. Por lo tanto, nuestras palabras no pueden ser esos mensajes de miedo, sino que tienen que ser momentos en los que yo diga: Señor, tu palabra dice esto, tú me dijiste esto, yo me agarro de esta indicación tuya y teniendo yo esa palabra como estandarte, en nombre de ella actúo, resisto, lucho. Y fíjese, amén, fíjese cómo me parece muy importante que Nehemías les dirige al pueblo a que miren a los suyos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposas. Nuevamente les dirige a notar cómo vuestra gente le urge que Dios se manifieste aquí. Recuerde, donde no había murallas, ¿qué había? Vulnerabilidad. Exposición a ser ultrajados, saqueados, exterminados, destruidos. Entonces llega un momento donde nosotros tenemos que mirar a los nuestros y decir: ¿están siendo víctimas de un ataque? No voy a ir contra ellos, sino por ellos voy a luchar. Mira tú a tu hijo, mira tú a tu hija. Y tú puedes ver en la humanidad cantidad de objeciones que dicen: es que esto y esto y esto y esto es una traba que hace que no puedan tener ciertas circunstancias. No mires esa parte humana física, nota lo que Dios va a hacer en ella o en él. Y en el nombre de Jesús, este es tuyo, tu hijo, Señor. Tú quieres lo mejor para él, tú le vas a usar. Él me dice con su boca cosas, pero yo decreto en el nombre de Jesús que tú vas a hacer esta labor y esta labor. Activémonos en la realidad del escenario que es nuestra batalla. Amén. Y entonces
Juan 10:10, ¿qué dice? Juan 10:10. Muchos de vosotros ya lo sabéis, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Es verdad que la oposición puede conducir a situaciones donde parece que lo va a destruir todo, donde parece que no va a haber opción para la familia, donde parece que ese sueño de ser usado por Dios en un ejercicio ministerial o en un área está muerto, donde parece que lo que te habían otorgado ahora ha desaparecido y ya no le tienes. Pero eso es un plan que no es el de Dios. El plan de Dios es darnos vida y en abundancia. Y entonces, iglesia, es el momento de que nos detengamos y pensemos, Señor, necesitamos entender escenarios de oposición. ¿Cómo podemos levantarnos ante ellos? Aquí me tienes, Señor. Aquí me tienes. Y vamos a decirle al Señor que así como dirigió a Nehemías, lo pueda hacer con nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos allí en pie. Qué bueno saber que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué privilegio poder conocerle a Él, a Cristo, y poder decir, Cristo, qué bueno eres. Qué bueno saber que contigo tengo vida en abundancia, la vida eterna. Qué bueno saber que ante las luchas a las que yo me pueda enfrentar, tengo el beneficio de estar contigo, de que tú seas mi compañía. Y vamos a cerrar allí nuestros ojos un momento. Y muy probablemente en los relatos que estábamos haciendo, usted pudo haber sentido que el Espíritu Santo le decía, aquí hay un ataque, aquí estas palabras fueron para destruirte. Cabe la posibilidad que usted mismo esté en un instante donde está atribulado, resistiendo oposición. Y hoy la palabra viene para decirle, tranquilo, que tu fe no caiga, que el propósito de Dios en ti no desaparezca, tranquilo. No estás solo en esta construcción. Hay familia, hay alrededor tuyo apoyo. Te dice el Señor, yo estoy contigo. Estoy contigo para darte la vida abundante, la vida de promesa que he venido a traer. Y es el momento donde puede usted elevar una oración y decirle, Señor, ayúdame con esto. Ayúdame ante esta oposición. Puedes decirle al Señor los nombres de las personas, así como lo hizo Nehemías, de las situaciones. Te entrego estas situaciones. Te entrego, Señor, estas situaciones incluso físicas. Puedes incluso decirle, no sé, Señor, el cuerpo ya no me acompaña, pero yo me pongo delante de ti y voy a hablar con los míos y me voy a acercar a los míos y vamos como a uno a enfrentarnos a esta situación en tu nombre, teniendo la dirección tuya, Espíritu de Dios, teniendo tu sabiduría para saber hacer frente a esta oposición. Y allí, mientras estás orando, hay una decisión importante a tomar. Y la primera decisión es asegurar que Cristo, el dador de la vida abundante, está en tu corazón, está en ti, le tienes, es tu Señor, es tu Salvador. Y eso lo haces diciendo una oración. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te quiero en mi vida, te necesito en mi vida cada día, en el nombre de Jesús. Amén.